De Silvina Georgieva, ¿por qué? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, ¿sabés que a las 9 de la mañana, el lunes, cuando Silvina Batakis presentó en el Ministerio de Economía las primeras medidas de su gestión, una de las que estaba tuiteando atenta era Miriam Bregman, ¿no? La líder del Frente de Izquierda, una competencia directa para Cristina Kirchner en el conurbano bonaerense, y ella la bautizó como Silvina Batakis, y de hecho también dijo, ganó Guzmán. ¿Por qué, digamos? Porque obviamente ve una alineación automática, por lo menos en lo retórico, de Batakis con el Fondo Monetario. Y de hecho yo te voy a preguntar, ¿son nuevas las medidas anunciadas por Batakis? ¿Alguna de las medidas anunciadas por Batakis? Mirá, uno de los cambios que anunció fue la centralización de la caja. Mira, el punto 16 del acuerdo firmado en marzo con el Fondo Monetario Internacional dice: reforzaremos la cuenta única de tesorería y elaboraremos un plan para mejorar la gestión de la liquidez excedente de otras entidades del sector público nacional. A estos efectos, para fines de junio se definirán acciones. Bueno, tardó un poquito más porque se terminó siendo Guzmán cuando se firmó y asumió Batakis, pero prácticamente va en sintonía con lo que anunció con la centralización de los gastos. Y hay algunas otras medidas más que anunció. Una tiene que ver, por ejemplo, José, con el revalúo. Ahí el revalúo, por ejemplo, estaba en el punto número 14 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Decía particularmente que concluiremos el proceso de actualización de los valores de las propiedades a nivel federal a más tardar para finales de septiembre. Bueno, ahí vamos a darle el pie a Luciano Franco con este tema. Por ahora son promesas, ¿no? ¿Vos crees que va esto que plantea Fran de Silvina Georgieva es más una expresión de deseo de ciertos mercados o va a ser parte de la realidad cuando empiece efectivamente a tomar decisiones? Yo creo que hubo una conversación durante el fin de semana con las autoridades del Fondo Monetario y de esa conversación surgieron muchas de estas medidas, como bien decía Francisco, que tienen que ver con continuar el rumbo del programa con el Fondo Monetario, que se ha desvirtuado en cuanto a las metas, que no se van cumpliendo, se reprogramaron. Es como un fondo más bueno, ¿no? Sí, exacto, es un fondo laxo que va acompañando, digamos, no sé si lo va a acompañar hasta la puerta del cementerio, a dónde, pero como se dice en la jerga, pero que va acompañando a la Argentina en un proceso que, digamos, ciertamente no es bueno, pero no quiere ser el fondo el culpable de haber desenchufado a la Argentina en medio de la crisis. Pero al mismo tiempo le dice, bueno, vayamos cumpliendo con lo mínimo que planteamos en el programa, por lo menos las metas las vamos a cumplir a fin de año. Muchas de las políticas que se plantearon ahí de suba de tasa, ya anunció la suba de tasa, también estaba dentro del mensaje de Batakis, también está en línea con lo del Fondo Monetario, y creo que tiene que ver con una decisión política que explica hoy cuál es la naturaleza política de Batakis. Batakis fue, de alguna forma, como dijo algún chico ahí del público, fue elegida casi por descarte, no tuvo el veto de Cristina, pero tampoco es de Cristina. Y el pedido del presidente, que es unas crónicas que llamó a la mañana, fue sigamos con el programa con el fondo, porque es el programa de aferrarse a la única ancla de credibilidad que hoy tiene el gobierno para poder sobrevivir sin una mega crisis cambiaria. Creo que en ese plan está Batakis, con lo cual hoy estamos haciendo guzmanismo sin Guzmán. Guzmanismo sin Guzmán. Fran, cuando vos estás ahí acreditado en el Ministerio de Economía y tenés ojos que por ahí nosotros no tenemos. ¿Qué clima hay ahí adentro? ¿Qué clima hay, parafraseando a Juan Carlos Torres, en ese piso, en ese famoso piso, bueno, que escribe él en su libro? Mucho hermetismo por ahora, José. La verdad que lo que se ve es cerrada, obviamente, toda el área de la privada de Batakis, entrada y salida de funcionarios, algunos cercanos incluso a Daniel Scioli. Vos mencionabas hace un rato que había sido la ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Y por ahora pocos detalles, ¿no? Porque los anuncios, como te decía, están todos adentro de lo que fue el memorándum de entendimiento anunciado y aprobado por el Congreso en marzo, ¿no? Entonces hay pocos detalles acerca de cómo van a implementarse las medidas a futuro y si hay novedades acerca de, por ejemplo, lo que tiene que ver con el control del tema de las importaciones, del mercado cambiario, en articulación con el Banco Central, ¿no? Bueno, hay novedades también de Gabriela Cerruti, quiero compartir con ustedes, porque hay distintas patas, ¿no? Tenemos la pata judicial, tenemos la pata política, tenemos la pata de la imagen y la comunicación también política. Esto dice la portavoz argentina, mirá. Me meto específicamente en el tema de las importaciones para saber específicamente si es verdad o no que va a faltar café en el próximo mes, 40 días. ¿Cuál es la situación específica de este rubro?
No, a ver, digo, no, la idea es que no falte nada de ninguno de los rubros, y la idea también es que algunos medios no generen terrorismo, ¿no? Digamos, la verdad es que hemos visto tapa de los medios diciendo que faltan alimentos en la Argentina. Pero hoy había un diario que titulaba que iba a anunciar medidas la ministra de Economía para paliar la falta de alimentos que había, digamos, ¿no? En la Argentina, como si de repente, efectivamente, uno fuera al supermercado y no hay café o papel higiénico, decían, ¿no? Digamos. Entonces, que vos me digas que en un supermercado puntual o en un comercio puntual puede faltar tal o cual producto porque tardaron en entregar los repositores porque quieren remarcarlo o porque se generó una situación de incertidumbre, es una cosa. Que me digas que hay faltante o que va a haber faltante, digo, tal vez hay faltante de algún café importado de tal o cual marca, digamos, pero no es que hay ninguna situación masiva de que va a faltar nada de ninguno de los rubros alimenticios, ¿no? Los granos de café no se hacen en la Argentina. Claro. El cacao tampoco se hace en la Argentina. Alfredo Sainz, ¿hay faltante o no hay faltante? Sí, mira, tío, hay faltante, fue un tema de discusión hoy con Scioli, con Polea, con Augusto Acosta. Le dijeron los supermercados que tienen problemas de abastecimiento en algunos rubros sensibles, los que son importados, o harinas, aceites, que fueron los que más aumentaron. ¿Y qué va a pasar? Bueno, se creó como un sistema de alarmas. En otros países hay alarmas para ver tsunamis, acá va a haber alarmas que van a hacer los supermercados por si falta papel higiénico. A veces hay que parar la pelota. Hay que ver cómo es la alarma. No, uno se toma con humor porque si no hay que comprimir un poco. Hay una palabra, la palabra terrorismo. Yo le sugeriría a esa banalización es una banalización que siempre termina mal, porque después terminan acallando a la gente. Porque además, si ella lo piensa de verdad, que empieza a hacerle denuncias penales a los periodistas que son terroristas, está mal, lo voy a decir, está mal de la cabeza. Y nosotros perdiendo el tiempo. La sobreexposición que tienen diciendo cosas cuando no tenés nada para decir. Es muy fuerte lo que decís, Hernán. Pero está mal de la cabeza, no puede decir eso. La palabra terrorismo en Argentina, ¿qué te resuena? No, es horrible. A ver. A lo peor del mundo, pero hay periodistas que hacen terrorismo. Ah, muy bien, señora Cerruti. Claro. Qué bien que ha estado. Qué palabra, qué concepto más edificante que ha tenido. No se puede. Sí, ¿y sabes por qué hay que decir palabras cortantes? Para defender a los comunicadores. No puede ser, esas cosas hay que oponerse desde el inicio. Y aparte algo que vos hay que oponerse desde el inicio, es muy brutal. Cuando chequeás lo que está pasando, Luciano, hay faltantes, tiene que ver, y va a haber más. Acá tenemos mensajes de la Cámara de Importadores que te cuentan que no saben cómo van a pagar lo que está viniendo en camino de distintos países, que no tienen los dólares para pagarlos. No es ficción eso, es una realidad. Es una realidad por dos motivos o tres motivos. Uno es que se cerraron las importaciones de manera brutal para que las reservas no sigan cayendo. Segundo es que la crisis de política y la incertidumbre que se ha generado, digamos, en los últimos días ha hecho que la gente haya perdido la referencia respecto a la moneda. El dólar paralelo se ha disparado, entonces la gente empieza a referenciarse más en el dólar paralelo que en el dólar oficial, porque las importaciones no se consiguen. Entonces, obviamente, de manera preventiva, eso pasa en todas las estanflaciones. El que tiene pesos quiere la mercadería, el que quiere la mercadería no quiere los pesos. Y entonces se produce un fenómeno de estanflación, se retraen las ventas y suben los precios. Eso se vivió a finales de los 80, en todas las grandes estanflaciones. Y Argentina está en ese proceso. Ese proceso se está agravando por la falta de credibilidad que se da básicamente en la huida del peso. La huida del peso se está traduciendo no solo en gente que quiere mercadería y no quiere pesos, sino en los tenedores de bonos, que le tiran los bonos por la cabeza al Banco Central, y el Banco Central tiene que emitir más pesos todavía que la sociedad no quiere para poder rescatar esos bonos que la gente no quiere, precisamente porque estamos en el medio de una crisis fiscal y de crecimiento sumamente profunda. ¿Por qué cree Silvia que se enoja? Veíamos una pregunta que le hizo el otro día Silvia Mercado y decía, no es una pregunta para hacer, después lo publicó también en redes sociales la portavoz. ¿Por qué crees que sea eso? Porque cuando no tenés cómo contestar, porque la realidad es abrumadoramente contraria a su deseo, digamos, opta por decir este tipo de disparates. Y lo que hizo el otro día, además con Silvia Mercado, con quien me solidarizo, es una muestra de que ha perdido una persona que viene del periodismo, digamos, comete este error, supongo, espero que lo haya reflexionado, de hablar de que hay cosas de las que no se puede preguntar en la Argentina. El presidente nos había mandado a callar, había dicho que quería que la oposición se calle. La portavoza que los periodistas no pregunten. Bueno, pónganse a gobernar, hagan las cosas
medianamente bien y van a tener forma de contestar esto. Y decir que los medios hacen terrorismo. Hay que ver. Es una enormidad. Sí, definitivamente. Es muy grave. Bueno, Bodega Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos Estate, sin dudas, más de lo que esperás. Mirá. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Fran Jueguen, con más información, contanos. Sí, José, bueno, vos mencionabas recién el tema de las trabas a las importaciones. Vos sabés que hoy hubo un comunicado de la Unión Industrial Argentina alertando por los faltantes de insumos para la producción. Incluso empezaron ya a mencionarse entre algunos ejecutivos y directivos de diferentes fábricas en Argentina que existen problemas o posibilidades, de paradas de fábricas. Atención con esto. Es así, Fran, digo, esto no es, digo, se puede enojar la portavoz, se puede enojar el gobierno, pero es economía real. Esto que estamos contando lo vive la gente de las empresas, lo ves cuando vas al supermercado, es algo que tiene que resolver y la Unión Industrial Argentina hasta ahora venía siendo bastante tenue, no tanto su presidente, pero digo, no son de emitir comunicados para asustar. No, efectivamente, hoy hubo reunión de junta esta tarde y allí hubo muchas quejas, sobre todo de las pymes, porque obviamente no tienen la posibilidad de conseguir los dólares en el exterior para financiarse como pide el presidente del Banco Central. Hay muchas preguntas respecto de la tarjeta de crédito para aquellos que viajan al exterior, digamos, es una minoría respecto a los que viajan, pero no tan minoría cuando mirás la cantidad de créditos que hay emitidos para poder ser utilizados. Mirá la historia bien breve, en 1 minuto y medio, de este dólar turista y este dólar tarjeta y después charlamos sobre lo que puede venir. Casi 5 millones de argentinos que salieron al exterior y que gastaron la bonita suma de 4.347 millones de dólares. Se aplica entonces la percepción del 20% a la compra de paquetes turísticos, a los pasajes con destino al exterior. Desaparece el dólar tarjeta, desaparece el dólar turismo, con excepción de aquellos casos en los que se paguen en efectivo. En ese caso va a haber una retención del impuesto a las ganancias en la fuente del 5% para darle una ventaja al que está bancarizado a diferencia del que no lo está. No introducimos restricciones a técnicamente lo que es la cuenta corriente, el pago de importaciones o el turismo. Si además los pocos dólares que tenemos se nos van en paseo de los argentinos, estamos en un problema enorme. El ajuste está sobre los que gastan dólares en el exterior para viajar. Este es un problema que no lo iniciamos nosotros. Del fin del gobierno de Macri, no se pueden comprar más de $100 por ventana. La gente tiene derecho a viajar. Ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Demasiada información en... Vos sabés que yo he sido ministro de Turismo de la Nación y presidente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Muestran una ignorancia tan brutal sobre la actividad. El turismo, una actividad generadora de empleo y generadora de divisas netas para la Argentina, funciona siempre de ida y vuelta. Vos a las aerolíneas, y acá, avión que va, avión que por nuestra regresa. condición de país remoto, necesitamos basarnos en transporte aéreo. Si vos le ponés restricciones a los argentinos que salen, va a venir menos gente. ¿Por qué? Porque hay menos aviones. ¿Sabes cuántas empresas dejaron de volar a la Argentina? Por supuesto, un tema con la cuarentena. Pero ¿cuántos menos conectados? Estamos conectados como con 32 ciudades menos desde este nuevo gobierno. 32 Eso es pérdida de trabajo de los argentinos. Muy breve corte, muy cortito, quédate que venimos con la tapa, los títulos.